Bueno, estamos de nuevo en el aire. Qué alegría recibir a Carolina de Elisa, autora del libro Gustavo Penades, Dos caras de un hombre con poder. Lo muestro por aquí. Es un librazo y está con toda esta desprolijidad que en el estudio grande de TV Ciudad no lo podemos mostrar así, pero acá sí, porque acá somos, iba a decir más libres, no, somos igual de libres, pero somos un poco más como, qué sé yo, ¿cómo se podría hacer? ¿Improvisado? ¿Qué? Descontracturados. Me gusta. Acá el director Pablo Calderón me dice, sí, imagínate que yo estoy haciendo esto al aire. ¿Qué día hoy para hablar del caso Penades? Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, sí, un día que amaneció agitado con el caso, ¿no? En concreto. Sí, bueno, entre otras cosas, ¿por qué? Porque Romina Celeste dijo que iba a denunciar a la fiscal Ghione y a su ex abogada, Soledad Suárez. Ya lo hizo. ¿Ya lo ¿no? hizo? Uh-huh. Sí, ella, bueno, viene... No es fácil seguir el ritmo de pensamiento y de acción de Romina Papazo. Uh-huh. Pero bueno, sí, denunció a la fiscalía y denunció a Soledad porque entiende ella, Uh-huh. tiene la percepción de que ellas no obligaron, pero incentivaron a que los denunciantes digan tal y cual cosa ante la justicia. Uh-huh. Eso es lo que en donde ella se para, ¿no? Uh-huh. Y también sabemos por estas horas, por nuestros compañeros y compañeras del informativo de MBD Noticias, que la defensa, no pasa nada, que la defensa de Penades también se está presentando por estas horas ante la justicia, así que ante Fiscalía, así que sí, también hay que ver qué novedades hay. Exactamente, sí. Y vos me decías eso, estás por estas horas cansada, siguiendo el caso y desde anoche también, ¿no? O sea, con estas novedades. Y claro. Vos seguís el caso hace mucho tiempo. Nosotros, este libro lo trabajamos junto con el periodista Martín Tócar. ¿Sí? Empezamos hace 1 año y medio a investigar, sigo con el vaso. ¿Querés ponerlo del otro lado? No, está bien. Bueno. Y bueno, nada, en realidad sí, desde hace 1 año y medio que venimos siguiendo los pasos, no para los medios para los que trabajamos, sino que lo hicimos de manera independiente. Sí. Y ha sido un proceso muy complejo porque obviamente cuando nosotros nos propusimos escribir este libro, dijimos, bueno, vamos a contar quién es esta persona que estuvo 30 años en política, con una credibilidad tan importante, con una trayectoria destacada por todo el sistema político. Sí. ¿Cómo es que de un día para otro cae y termina preso? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué nos perdimos? En medio de eso empieza el proceso de investigación fiscal, con muchas partes, con mucho ruido también de lo que se hacía público, de lo que no se hacía público. Bueno, y nuestra idea era contar justamente quién es y quién fue Gustavo Penades sí, todo este tiempo vos que leíste el libro te das cuenta que el caso, si bien lo que intentamos hacer fue, bueno, contar qué es lo que hay hasta ahora, hacia dónde se dispara, cuándo empieza el juicio y qué puede pasar, nuestro foco está puesto en él y en tratar de contar un perfil sobre él, sí. No en sí sobre el caso, si bien está bastante reconstruido de lo que hay hasta ahora, digamos, pero bueno, la idea era como ir un poco más allá. Sí, eso es parte por lo cual es muy interesante el libro, todo el libro. Justamente ustedes se plantean esto, ¿no? Dos caras de un hombre con poder. Entonces, ir desde esa pregunta de quién es Gustavo Penades, esto que vos decías recién, cómo llegó a donde llegó a protagonizar, yo creo que el escándalo político sin duda más destacado, me parece, del gobierno de Luis Lacalle Pou y también en la política uruguaya, en la política, ¿no? Sí. Él se habla de que tiene 22 delitos imputados, tiene 24 en realidad. Ajá. La mayoría son vinculados a la explotación sexual y algunos están vinculados con la trama o esta investigación paralela que se llevó a cabo con otras personas vinculadas con el Estado, como el ex director del Comcar, Carlos Taroco, bueno, había también funcionarios del Parlamento y algunos allegados de Penades que intentaron, digamos, conseguir información de las víctimas o de los denunciantes para ver quiénes eran, en principio para identificarlos, porque hoy tienen la identidad reservada en el caso. Y bueno, también tiene imputación por esos delitos, pero son 24, ¿no? Sí. Al día de hoy. Y eso, una figura bastante neurálgica en el sistema político uruguayo, que empezó muy joven, que también tiene una familia muy vinculada al Partido Nacional, que él o sea, su abuelo fue senador, si no digo mal. Integró el Consejo de Gobierno.
Fue, Exacto. sí, o sea, Entonces, fue como quien dice no presidente porque no existía, no era claro, esa figura, pero claro. integró, sí. Y de hecho él en su momento, si no anoté mal, a ver, porque no voy a jugar de memoria, pero mis apuntecitos, mis trencitos que pueden fallar, él era el líder juvenil de la 71 y en el 92 de hecho levanta también, ¿no? La 71 como lista, digamos, y como movimiento, digamos, dentro del Partido Nacional. Sí, o sea, Gustavo Penadez fue empezó como militante del herrerismo y después él rescata la lista 71, que era una lista que ya existía, y se la puso al hombro con toda una serie de personas jóvenes. Era como la renovación del herrerismo dentro de la lista 71. Y siempre fue, desde el punto de vista como político, como persona pública, una persona con mucha trayectoria, con mucha calle, mucha militancia, militancia, digamos, de base, de las calles y de juntar gente, que eso le fue dando un prestigio que pudo reconstruir y que ganó de forma unánime, ¿no? Porque hasta el 28 de marzo de 2023 él recogía simpatías de todo el sistema y le reconocían su trabajo desde el punto de vista profesional como una persona que acercaba partes, como un gran negociador. Y gran articulador. Gran articulador. Yo me acuerdo que esa era siempre como la característica, mucho antes de esta denuncia, como una figura que muy necesaria, por eso decía, y neurálgica, pero sobre todo desde la articulación entre distintas fuerzas políticas. O sea, con un talento para eso, creo que indiscutido hasta el último momento. Y por eso generó como tanta incomodidad dentro en todos los que lo conocían, porque les era muy difícil conjugar esa mirada pública o esa imagen pública que él tenía con estas denuncias que estaban apareciendo. Exacto. De personas que además no tenían ningún tipo de credibilidad. ¿Por qué lo decís? ¿Por Romina Papazo? Por el caso, empieza con Romina Papazo, que es una persona que venía ya siendo pública porque estaba militando en el Partido Nacional, pero después, bueno, el evento que tuvo... Y que era una figura escandalosa, claro, por escándalos. Por escándalos que no tenían que ver y no estaba muy claro cuál era su rol. De hecho, cuando Penadez dice que no la conocía y que no sabía si ella integraba, que él dice que yo sepa, ella no integra el Partido Nacional, lo hizo desde un punto de vista que posiblemente lo haya hecho con honestidad. Sí. No por ningunearlo, sino porque sinceramente no. De hecho, él después dice, me equivoqué, ¿no? O sea, él reconoce puertas adentro que en realidad, le erré. Parece que sí, que formaba parte. Y hacía poco ella se había integrado con propia lista al partido. Sí. Eso es lo que deriva en el enojo de Romina Papazo, que termina diciendo, vos sabés bien quién soy, porque en tal año, en tal fecha, cuando yo era menor, pasó esto. ¿No? Y ahí es que se dispara. Y hay una escena, ahora vamos de vuelta para atrás con Penadez, pero ahora que nombramos a Romina, no recuerdo bien en qué momento que vos justo estás con ella cuando lee un comentario de Penadez sobre ella que están ahí en la redacción del Observador, ¿no? Eso fue el día siguiente que ella hace la denuncia pública en el programa Hacemos lo que podemos, un programa de streaming. Que lo nombra por primera vez. Ella ya venía especulando con que tenía algo para decir, que había un político que había explotado sexualmente de ella cuando se identificaba todavía como varón. Pero después de eso, al día siguiente, yo la llamo para reunirnos, que ni siquiera era para hacer una nota, ¿no? Son esas pedidos de reunión para entender un poco más qué está pasando antes de publicar o ver qué decir. Para hacer trabajo periodístico. Exacto. Y más ni menos. De hecho, me ha pasado con ella y con otras personas que claro, no he publicado a lo largo del tiempo muchísimas de las cosas porque prefería trabajarlo más tranquila y entender de dónde venía la información que venía, ¿no? Y bueno, y ese era un caso. Le pedí para juntarnos. Ella fue esa mañana y justo en ese momento está la conferencia del mensaje público, más que conferencia, porque no había posibilidad de preguntas, de Penadez diciendo que la iba a denunciar. Y en ese momento era como una Romina para mí que parecía que estaba diciendo la verdad. De hecho, ni siquiera quería llevarlo a la justicia ella, pero no niega, y hasta el día de hoy no lo hace, de lo que ella denunció públicamente. Claro. No quería, es verdad que no quería ir a la justicia. De hecho, la investigación empieza de oficio. Claro, es verdad. Y entonces ella, bueno, entra en el proceso judicial porque es una investigación justamente de oficio. Pero sí.
Y se abre todo un camino absolutamente inesperado, me parece, ¿no? Para todas las personas. Y de nuevo, si lo queremos enfocar más para el ámbito político partidario en concreto, de este joven que no tiene techo, o este ex joven que no tenía techo, según lo había definido Luis Alberto Lacalle Herrera cuando era este líder juvenil en la 71, ¿no? Que en un momento dijo, este joven no tiene techo, o sea, ya veían su ambición, pero una ambición desde un lugar además... esto, muy cuidado y muy de, no digo bajo perfil, pero sí muy de, ustedes marcan mucho eso, de respetar mucho la institución Parlamento, ¿no? De conocer al dedillo cómo funciona, de ser respetuoso de los protocolos, o sea, en esta figura pública, cuidando mucho su parte privada, era también respetado desde ese lugar, ¿no? Por inclusive el funcionariado del Parlamento. Sí, hay varias cuestiones ahí. Primero, que Gustavo Penades siempre se amparó en el concepto de que la vida privada de la gente es la vida privada de la gente. Él lo dice textual en una entrevista con Pettinati hace como 10 años más o menos, a partir de un episodio en Punta del Este. Y en realidad eso es algo que todos los uruguayos lo tenemos muy internalizado. O sea, tendemos a ser muy respetuosos de la vida privada de las personas públicas, sobre todo. Sí, y ustedes, perdóname, y ustedes en el libro, como autores, lo remarcan mucho, eso me llamó la atención, porque la primera parte del libro, que es sobre todo una reconstrucción también de investigaciones periodísticas que ya tenían ciertas pistas de que podía estar Penades involucrado en casos de abuso sexual infantil o de jóvenes también, y que no terminaban de probar. Ustedes reconstruyen todo eso y todo el tiempo igual están marcando a la sociedad uruguaya, a nosotros como uruguayos no nos metemos en la vida privada, ¿no? Entonces, a veces como que no... Porque eso, sí, está bien eso, lo que planteas, porque eso nos ha generado un dilema a nosotros para hablar también. O sea, cuando Gustavo Penades decidió, por una razón válida, que era dejar en la vida privada su vida, por ejemplo, su orientación sexual, que no, o sea, nunca la evidenció. La primera vez que lo dice fue en esa conferencia de prensa hace 2 años, ¿no? O sea, era como que se sabía que él era homosexual, pero él no hablaba de eso y cerraba la puerta, entonces nadie se animaba a preguntarle. Pero la cuestión es esa puerta que él cerró y que nosotros como uruguayos respetamos, nos hizo también, de algún modo, en algunos casos, no en todos, mirar para el costado cuando había algo que de su vida privada estaba haciendo ruido, que tenía algún aspecto de, por lo menos, no ético y quizá en algún punto hasta ilegal. Entonces, al él dejar en claro que su vida privada era su vida privada y no abrir esa posibilidad, a nosotros también... A nosotros, me refiero a nosotros como uruguayos, nos puso en ese lugar de, bueno, es la vida privada, no hay que meterse. Y en eso no hay que meterse quedaron esas puntas de información que salía de que Penades sí abusaba de su poder en su esfera privada. De hecho, en muchos de los casos que ustedes citan y reconstruyen de las pruebas que hay presentadas ante la justicia, hay que decir, en este trabajo minucioso periodístico que hacen, también hay muchos de los testimonios que cuando describen de qué manera él los iba a buscar a estos adolescentes, digamos, menores de edad, justamente señalan cómo él enseguida marcaba que era... Soy legislador, soy senador, ¿no? Eso es algo que se repite. Es como, claro, soy legislador, soy senador, te puedo conseguir, no tengo trabajo, recursos, te puedo ayudar, te puedo conseguir trabajo, o sea, como, porque al principio una ley dice, bueno, soy legislador, soy como de una manera extorsiva, pero enseguida, el punto y seguido es, te puedo conseguir algo a cambio, cosa que además después muchas veces no terminaba haciendo, no sucedía, pero esas personas quedaban sumamente afectadas por el abuso del cual habían sido víctimas y que después denuncian ante la justicia, ¿no? Pero quiero decir, todo esta... Y además también a mí me pareció muy controversial desde el comienzo que él utilice como argumento su homosexualidad, ¿no? Como para bueno, decir, eso ¿no? fue muy cuestionado incluso de personas, otras personas homosexuales que lo conocen de toda la vida, o sea, porque se sintieron de algún modo afectadas o insultadas, o sea, como si dijeran, bueno, yo por ser homosexual, entonces, ¿qué quiere decir? O sea, una cosa es ser homosexual y otra cosa es cometer delitos sexuales. Por supuesto. Y eso se repite hablando con personas de todas las edades, digamos, que lo rodearon de algún modo, o sea, que se repite, no es que porque era homosexual, entonces podía hacer lo que podía hacer. Siempre estuvo claro, ahora, en los 80, en los 90, que menores de edad
eran menores de edad. Sí, claro. O sea, eso era un límite que estaba bien claro y que no estaba bien. Que la gente que se sobreentendía incluso en el ambiente que no estaba bien si se cruzaba ese límite. Sí. Ahora, hay algo en esto que traíamos de la valoración de él dentro del sistema político partidario, como esto que mencionábamos, articulador, negociador, sagaz opositor, ¿no? Que son también adjetivos que aparecen en el libro. Y que lo lamentan cuando hacen, digamos, cuando le quitan los fueros, cuando aprueban por unanimidad sacarle los fueros como senador. Después pensábamos en estos días, ¿no? Con la producción, conversando sobre el caso y sobre el libro, el silencio, después el silencio del sistema político en general, ahí sí lo abro, más allá de lo partidario, también de otras instituciones, digo respecto a hacer ciertos seguimientos del problema que está de fondo y de base de esto, que justamente tiene que ver con el abuso sexual infantil, que sabemos que las cifras en Uruguay son escandalosas. De hecho, el CIPIAB va a presentar por estos días, la semana que viene es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, y va a presentar las cifras. Y dentro de esas cifras, siempre, lamentablemente, en los años va creciendo el registro de casos de abuso sexual infantil. Pero digo, también en las zonas que ustedes señalan en el libro, donde en este caso Penades habría ido, ¿no? El Parque Valle, que ya no es un secreto a voces, es algo que se dice desde hace muchos años. Y él lo reconoce además, que él iba a Parque Valle, levantaba en Parque Valle. La zona del Hotel del Prado también, que también muchas veces se relativiza porque ahí cerca está la Guardia Republicana, cuando sabemos que ahí pasan cosas, sabemos que pasan cosas, cuando yo digo sabemos que pasan cosas, es como, es esto, ya no es, me parece que secreto a voces es una figura que queda vetusta, ¿me entendés? Porque no es... Ya no es secreto. Es un sentido común construido en nuestra sociedad, en Montevideo solamente, no estoy hablando del resto del país, donde también en cualquier departamento, viste que se ubican determinadas zonas. ¿Y qué es eso? Excede, entre comillas, la zona roja. Estamos hablando de lugares donde, de hecho, circula como conocimiento, como sentido común, que allí se abusa a adolescentes o a niños. Entonces, digo esto también a nivel institucional, o sea, excede obviamente el libro, pero sí como periodistas también, y desde nuestro rol, nuestra función social, en esto de volver a preguntar y repreguntar, también es parte de quizás hacer un seguimiento a ese tipo de respuestas o de falta de respuestas institucionales, ¿no? ¿Qué está haciendo el INAU o qué va a hacer el INAU? No sé, pienso en distintas instituciones, ¿no? Sí, claro, no, y sobre todo, digo, lo que está en juego ahora y va a seguir en juego, yendo al caso concreto del judicial, es la pregunta, ¿no? A mí me la han hecho un montón de veces. Bueno, ¿y Penades entonces es culpable o es inocente? A ver, ¿cómo se mide? Eso es cuestión de la justicia, ¿no? Pero la credibilidad de los denunciantes está sumamente debilitada. Eso es en la opinión pública, ¿no? O sea, eso es así. Entonces, yo creo que ahí que el hecho de que el caso haya sido tan reservado o que a nivel mediático nos hayamos enterado muy a cuentagotas de lo que pasa dentro de la causa, da lugar a la especulación, y eso generó mucho ruido también. Sí. ¿No? Ahora, de hecho, ahora está sucediendo. O sea, Papazo ahora está diciendo que la fiscal tergiversa la información. Ella la realidad es que está mezclando información, porque es cierto que en la unidad de víctimas y en Fiscalía se prepara, eso es así, se prepara a las víctimas para que puedan decir lo que tienen para decir ante la justicia, porque es lo que va a ser la prueba y porque también es muy complicado para un denunciante ir ante personas que no conoce a hablar sobre cuestiones que hacen a su vida más íntima, ¿no? O sea, hay un montón de emociones en juego. Entonces sí es cierto que los prepara. Sí. Ella lo que hace es, a partir de esa preparación que ella vio, dice, no, acá están mintiendo. Pero al mismo tiempo, lo que hace es también decir que a las personas que ella conoce, que están dentro de la causa, que son 3 denunciantes, les cree. Entonces sí cree en la versión de ellos, pero cree que, o sea, es contradictoria, es difícil seguirle el razonamiento. Sí. Y eso no ayuda, o sea, porque nosotros como medios estamos informando una cosa que dice Romina, al otro día dice una cosa que es totalmente lo contrario, después se desdice, después sale la información parcial. Todo eso ha contribuido que muchos de nosotros, incluso periodistas que han seguido la causa, no tengan claro cuál es la situación. Claro. Y también desde el lugar de los denunciantes, pero también de otras víctimas, más allá de víctimas o no de Penades, de otras víctimas de abuso sexual infantil, el mensaje ejemplarizante
que te da de, bueno, si vas a denunciar o puede ser un escándalo. O sea, los mensajes que se deducen de esto es, va a ser un escándalo, no te van a creer. Te van a investigar a vos. Te van a investigar a vos, vas a ser cuestionado en tu verdad. Por eso es interesante, y si quieren le pido a la producción que veamos un fragmentito de la entrevista que tuvimos aquí también en Somos Nosotras en marzo con Soledad Suárez, cuando hablábamos justamente de que en el Senado, a partir de unos proyectos o de la decisión, de la propuesta de Constanza Moreira de recuperar algunos proyectos que habían quedado encajonados, uno era la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Y Soledad Suárez nos decía este comentario. Hoy en día, después de todo este movimiento que ha sido los últimos años y particularmente de normas garantistas respecto a las víctimas, especialmente la ley de género y algunas modificaciones en el Código de la Niñez, permiten ya otra mirada, lo que nosotros llamamos perspectiva de género y generaciones, para el abordaje de estos asuntos y lleva a que los jueces en realidad no enfoquen desde ese lugar. De hecho, la pregunta resulta impertinente y, si no, directamente prohibida, digamos, porque cuestiona derechos fundamentales. No se puede preguntar sobre el ejercicio de un derecho, porque lo que tenemos que entender es que estamos en clave de acceso a la justicia. Es decir, cuando yo digo prescribió, ¿qué estoy diciendo? Estoy expresándole a la población que después de determinado tiempo el Estado no va a perseguir más ese acto o esos actos. El Estado, a su vez, por su propia omisión, su propio incumplimiento de deberes internacionales y nacionales, no detectó la situación, no protegió a las mujeres y otras disidencias, y luego dice, bueno, yo no hice nada y ahora pasó el tiempo. Genial. No, de ninguna manera podemos aceptar eso calladas. Por eso la ley de género estableció que una vez que la persona esté en condiciones de hacer la denuncia, es decir, haga la denuncia, recién cuando haga la denuncia, no solo que adquiera 18 años, sino que haga la denuncia, lo subrayo, puede empezar a contarse el tiempo. Clarísima. Y Soledad Suárez, abogada de muchas de las víctimas, ¿no? De varias, este caso. Creo que tiene 6. Sí. No, tiene más de 6. ¿Tiene más? Sí. ¿Puede ser 8? Bueno, Sí, tiene varias. tenemos que repasar eso. Pero para ir cerrando, lamentablemente se pasó volando esta entrevista. Estamos hablando con Carolina de Elisa, recordemos, autora, junto con Martín Tócar, de este libro, Gustavo Penadez. Dos caras de un hombre con poder. El tramo que escuchábamos recién de Soledad Suárez venía justamente a responder si está bien o no, si conviene o no, si es correcto o no modificar y llevar a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Ella claramente en su argumentación decía que sí, pero además en el comienzo del fragmento lo que estaba también respondiendo era cuando aparece esta pregunta de ¿por qué ahora? Que de hecho en esa mesa estaba con Victoria Marichal, que es psicoterapeuta y que tiene un libro donde cuenta su propio caso de abuso sexual infantil y que se titula ¿Por qué ahora?, que les recomendamos que lo busquen en este Día Internacional del Libro. Y el ¿por qué ahora? Aparece justamente en este libro, en la página 218, ustedes escriben, en las audiencias judiciales, que por lo general se hacen a través de una cámara Gesell o se transmite para que las víctimas no tengan contacto con los acusados, y en este caso que no se los reconozca, siempre aparece la misma pregunta: ¿por qué deciden ahora denunciar al acusado? Entonces, si bien Soledad en esa entrevista nos decía, bueno, esto es la verdad que a nivel de los jueces cada vez está pasando menos, o sería injusto decir que sigue pasando, lo que ustedes sí relevan aquí en la investigación es que a nivel de las entrevistas a quienes denuncian sí pasa, sí, que se cuestiona por qué ahora. La pregunta se hace, de las declaraciones que nosotros leímos están todas, y a ver, no lo digo desde el punto de vista judicial, pero sí desde el punto de vista de entenderlo. Es una pregunta válida para entender el proceso que hizo esa persona y para acercar ese proceso. A ver, yo de las entrevistas que nosotros hicimos a denunciantes y personas que denunciaron a partir del libro, como es el caso de Javier Viana, sí. ¿Por qué ahora? Es clarísimo que hay un momento de ese proceso, en que la persona hace el clic y se siente preparada para hacerlo. Sí. Y yendo a la imprescriptibilidad, lo que queda clarísimo, para mí al menos después de haber hecho este trabajo, es que el dolor de esas personas
perdura Claro. hasta el día. De hecho, en el caso de Viana, ha sido impresionante lo que lo movilizó él. Contarlo para el libro, ir a la fiscalía, volver a hablarlo. O sea, y es una persona adulta que tiene hoy 48, 49 años. Y esto pasó hace más de 30. Claro. Entonces, cuando hablamos de imprescriptibilidad o prescriptibilidad, también hay que tener en cuenta que hay un dolor que perdura. Sí, y que hay algo que Victoria Marichal, entre muchas cosas súper interesantes, fundamentadas y estudiadas, que dice es: se denuncia, se nombra cuando se puede, ¿no? Por último, no nos metimos en algunos detalles como este de Viana y otros, porque también para complementar esta entrevista con otras que has tenido, inclusive con compañeros aquí del canal, les recomendamos muchísimo, de hecho, ver las entrevistas, tanto la del lado B como en la letra chica, porque ahí también se han metido en otros aspectos del libro. Solo para cerrar, les voy a dejar esta frase de Penades, también en la página 219, dice: Penades se defendió aduciendo que el testimonio era inverosímil, en este caso el de Cáceres, ¿no? Y dice que como él, tan discreto y siendo diputado, iba a ir hasta una zona oscura como la del Hotel del Prado, esto que decíamos hace un rato, ¿no? Además, a unas cuadras de una sede de la Guardia Republicana para tener sexo dentro de un auto. Y la cita de Penades es la siguiente: usted se imaginará que producto de quién soy, las precauciones que tomaba eran muchas. Se imaginará que no lo hacía, o sea, jamás. Más allá de se imaginará que no lo hacía de ir a ese lugar, a mí me interesa resaltar las precauciones que tomaba, ¿no? ¿El pez por la boca muere? Es cierto que él tomaba muchas precauciones para cuidarse, pero de hecho en los 90, en una época en la que no había cámaras, no había celulares, nada quedaba registrado, él levantaba, como se dice, no de manera ilegal, ¿no? No tenía por qué ser ilegal ese encuentro, pero lo hacía en la calle. Sí. Cuando él, a medida que la tecnología avanza, empieza a tener intermediarios, o empieza a hacerlo, había un cuidado de él. Claro. De hecho, cuando él salía a pegar carteles con la militancia, él sabía que en cualquier momento podía haber algo que de su vida privada saltara y que él quería mantener reserva. Y entonces iba con personas de su confianza que estaban dispuestas a silenciar de algún modo a esas personas. O sea, eso está contado en el libro también. Es decir, sí hubo un cuidado de él. Claro. O sea, hubo impunidad Claro, hasta cierto momento. En sus propias palabras se está en parte incriminando. Si vos decís las precauciones que tomaba es porque estás considerando que hay algo que estabas haciendo por lo cual tenías que tomar precauciones. Claro. Y mucho más que por ser senador. Yo creo ahí que es un doble juego porque él las precauciones que tomaba eran para resguardar su vida privada y su homosexualidad. O sea, para que no se haga pública. Porque también es cierto que eso a él lo afectaba políticamente, porque él estaba en un entorno muy conservador, ¿no? Como es el herrerismo, que sabía que ser homosexual le implicaba que no pudiera escalar hasta lo más alto de la carrera política, que es llegar a presidente, una aspiración que él tenía. Entonces, es ambiguo, ¿no? O sea, es verdad que él lo ocultaba, pero él ocultaba su homosexualidad desde un lugar que a él entendía que era así y efectivamente las personas que lo rodeaban decían, bueno, sí, eso no le jugaba a favor. Bien, quedan muchas puntas por tratar. Vayan a buscar este libro, que es un librazo, como a veces solemos decir, en este Día Internacional del Libro, en un día donde puede haber seguramente novedades hacia el fin de la jornada. Carolina de Elisa, que es periodista y licenciada en Comunicación por la Universidad de Montevideo y actualmente se desempeña como editora de contenidos member en El Observador. Muchas gracias por pasar por Somos Nosotras. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bien, nosotras ya